El Magnificat es el cántico de acción de gracias por el cumplimiento de la bendición misteriosa de la antigua alianza. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Capítulo 33. Misterios del Magnificat. Durante la oración de las dos santas mujeres, vi una parte del misterio relacionada con el Magnificat. Debo volver a ver todo esto el sábado, víspera de la octava de la fiesta, y entonces podré decir algo más. Ahora solo puedo comunicar lo siguiente. El Magnificat es el cántico de acción de gracias por el cumplimiento de la bendición misteriosa de la antigua alianza. Durante la oración de María, vi sucesivamente a todos sus antepasados. Había en el transcurso de los siglos 3 veces 14 parejas de esposos que se sucedían, en los cuales el padre era siempre el vástago del matrimonio anterior. De cada una de estas parejas vi salir un rayo de luz dirigido hacia María mientras se hallaba en oración. Todo el cuadro creció ante mis ojos como un árbol con ramas luminosas, las cuales iban embelleciéndose cada vez más, y por fin, en un sitio determinado de este árbol de luz, vi la carne y las sangres purísimas e inmaculadas de María, con las cuales Dios debía formar su humanidad, mostrándose en medio de un resplandor cada vez más vivo. Oré entonces, llena de júbilo y de esperanza, como un niño que viera crecer delante de sí el árbol de Navidad. Todo esto era una imagen de la proximidad de Jesucristo en la carne y de su santísimo sacramento. Era como si hubiese visto madurar el trigo para formar el pan de vida del que me hallaba hambrienta. Todo esto es inefable. No puedo decir cómo se formó la carne en la cual se encarnó el mismo Verbo. ¿Cómo es posible esto a una criatura humana que todavía se encuentra dentro de esa carne, de la cual el Hijo de Dios y de María ha dicho que no sirve para nada y que sólo el Espíritu vivifica? También dijo él que aquellos que se nutren de su carne y de su sangre gozarán de la vida eterna y serán resucitados por él en el último día. Únicamente su carne y su sangre son el alimento verdadero, y tan solo aquellos que toman este alimento viven en él, y él en ellos. No puedo expresar cómo vi, desde el comienzo, el acercamiento sucesivo de la encarnación de Dios y con ella la proximidad del santo sacramento del altar, manifestándose de generación en generación, luego de una nueva serie de patriarcas representantes del Dios vivo que reside entre los hombres en calidad de víctima y de alimento, hasta su segundo advenimiento en el último día, en la institución del sacerdocio que el hombre Dios, el nuevo Adán, encargado de expiar el pecado del primero, ha transmitido a sus apóstoles y estos a los nuevos sacerdotes mediante la imposición de las manos, para formar así una sucesión semejante de sacerdotes no interrumpida de generación en generación. Todo esto me enseñó que la recitación de la genealogía de nuestro Señor ante el Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi encierra un misterio muy grande y muy profundo. También aprendí por él que así como entre los antepasados carnales de Jesucristo hubo algunos que no fueron santos y otros que fueron pecadores, sin dejar de constituir por eso gradas de la escala de Jacob, mediante las cuales Dios bajó hasta la humanidad, también los obispos indignos quedan capacitados para consagrar el Santísimo Sacramento y para otorgar el sacerdocio a otros con todos los poderes que les son inherentes. Cuando se ven estas cosas, se comprende por qué los viejos libros alemanes llaman al Antiguo Testamento la Antigua Alianza o Antiguo Matrimonio, y al Nuevo Testamento la Nueva Alianza o Nuevo Matrimonio. La flor suprema del antiguo matrimonio fue la Virgen de las Vírgenes, la prometida del Espíritu Santo, la muy casta madre del Salvador, el vaso espiritual, el vaso honorable, el vaso insigne de devoción
donde el Verbo se hizo carne. Con este misterio comienza el nuevo matrimonio, la nueva alianza. Esta alianza es virginal en el sacerdocio y en todos aquellos que siguen al Cordero, y en ella el matrimonio es un gran sacramento, la unión de Jesucristo con su prometida, la Iglesia. Para poder expresar, en cuanto me sea posible, cómo me fue explicada la proximidad de la encarnación del Verbo y al mismo tiempo el acercamiento del Santísimo Sacramento del altar, solo puedo repetir una vez más que todo esto apareció ante mis ojos en una serie de cuadros simbólicos sin que, a causa del estado en que me encuentro, me sea posible dar cuenta de los detalles en forma inteligible. Solo puedo hablar en forma general. He visto primero la bendición de la promesa que Dios diera a nuestros primeros padres en el paraíso y un rayo que iba de esta bendición a la Santísima Virgen que se hallaba recitando el Magnificat con Isabel. Vi a Abraham que había recibido de Dios aquella bendición y un rayo que partiendo de él llegaba a la Santísima Virgen. Vi a otros patriarcas que habían llevado y poseído aquella cosa santa y siempre aquel rayo yendo de cada uno de ellos hasta María. Vi después la transmisión de aquella bendición hasta Joaquín, el cual, gratificado con la más alta bendición venida del Santo de los Santos del templo, pudo convertirse por ello en el Padre de la Santísima Virgen, concebida sin pecado. Y por último, es en ella donde, por la intervención del Espíritu Santo, el Verbo se hizo carne. En ella, como en el arca de la alianza del Nuevo Testamento, el Verbo habitó 9 meses entre nosotros, oculto a todas las miradas, hasta que, habiendo nacido de María en la plenitud de los tiempos, pudimos ver su gloria como gloria del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Julio 7. Esta noche vi a la Santísima Virgen dormir en su pequeña habitación, teniendo su cuerpo de costado, la cabeza reclinada sobre el brazo. Se hallaba envuelta en un trozo de tela blanca, de la cabeza a los pies. Bajo su corazón vi brillar una gloria luminosa en forma de pera, rodeada de una pequeña llama de fulgor indescriptible. En Isabel brillaba también una gloria, menos brillante, aunque más grande, de forma circular. La luz que despedía era menos viva. Julio 8. Ayer viernes por la noche, empezando ya el nuevo día, pude ver en una habitación de la casa de Zacarías, que aún no conocía, una lámpara encendida para festejar el sábado. Zacarías, José y otros 6 hombres, probablemente vecinos de la localidad, oraban de pie bajo la lámpara, en torno de un cofre sobre el cual se hallaban rollos escritos. Llevaban paños sobre la cabeza, pero al orar no hacían las contorsiones que hacen los judíos actuales. A menudo bajaban la cabeza y alzaban los brazos al aire. María, Isabel y otras 2 mujeres se hallaban apartadas detrás de un tabique de rejas, en un sitio desde donde podían ver el oratorio. Llevaban mantos de oración y estaban veladas desde la cabeza a los pies. Luego de la cena del sábado, vi a la Virgen Santísima en su pequeña habitación recitando con Isabel el Magnificat. Estaban de pie contra el muro, una frente a la otra, con las manos juntas sobre el pecho y los velos negros sobre el rostro, orando, una después de la otra, como las religiosas en el coro. Yo recité el Magnificat con ellas, y durante la segunda parte del cántico pude ver, unos lejos y otros cerca, a algunos de los antepasados de María, de los cuales partían como líneas luminosas que se dirigían hacia ella. Vi aquellos rayos de luz saliendo de la boca de sus antepasados masculinos y del corazón del otro sexo, para concluir en la gloria que estaba en María. Creo que Abraham, al recibir la bendición que preparaba el advenimiento de la Virgen, habitaba cerca del lugar donde María recitó el Magnificat, pues el rayo que partía de él llegaba hasta María desde un punto muy cercano, mientras que los que partían de personajes mucho más cercanos en el tiempo parecían venir de muy lejos, de puntos más distantes. Cuando terminaron el Magnificat, que recitaban todos los días por la mañana y por la noche desde la visitación, se retiró Isabel
y vi a la Virgen entregarse al reposo. Habiendo terminado la fiesta del sábado, los vi comer de nuevo el domingo por la noche. Tomaron su alimento todos juntos en el jardín cercano a la casa. Comieron hojas verdes que remojaban en salsa. Sobre la mesa había fuentes con frutas pequeñas y otros recipientes que contenían, creo, miel que tomaban con unas espátulas de asta. Capítulo 33. Regreso de José a Nazaret. Más tarde, con claro de luna, estando la noche estrellada y limpia, se puso en viaje José acompañado de Zacarías. Llevaba un pequeño paquete con panes, un cántaro y un bastón de empuñadura curva. Los dos tenían abrigos de viaje con capuz. Las mujeres los acompañaron corto trecho, volviendo solas en medio de una noche hermosísima. Ambas entraron directamente en la habitación de María, donde había una lámpara encendida, como era habitual, cuando ella oraba y se preparaba para el descanso. Las dos mujeres se quedaron de pie, una frente a la otra, y recitaron el Magnificat. Julio 11. Esta noche he visto a María e Isabel. Lo único que recuerdo es que pasaron toda la noche en oración, aunque no sé la causa de ello. Durante el día he visto a María ocupada en diversos trabajos, como ser trenzado de colchas. Vi a Zacarías y a José, que se hallaban aún en camino. Pasaron la noche en un cobertizo. Habían dado grandes rodeos y visitando, me parece, a diversas familias. Creo que les faltaban 3 días para el término del viaje. No recuerdo otros detalles. Julio 13. Ayer vi a José en su casa de Nazaret. Creo que ha ido a ella directamente sin detenerse en Jerusalén. La criada de Ana se encarga del cuidado doméstico, yendo de una casa a otra. Fuera de ella no hay nadie más en la casa de José, que está completamente solo. También vi a Zacarías de vuelta en su casa. Vi a María e Isabel recitando el Magnificat y ocupándose de diversos trabajos. Al caer la tarde pasearon por el huerto, donde había una fuente, cosa no común en el país. Por la noche, pasadas las horas del calor, iban a pasear por los alrededores, pues la casa de Zacarías se halla aislada y rodeada de campiñas. Habitualmente se acostaban más o menos a las 9, levantándose siempre antes de la salida del sol. Fiesta de la Visitación. He visto un cuadro indescriptible de la iglesia. Se me apareció la iglesia en forma de una fruta octogonal muy delicada, que nacía de un tallo cuyas raíces tocaban en una fuente ondulante de la tierra. El tallo no era más alto de lo necesario como para poder ver entre la iglesia y la tierra. Delante de la iglesia había una puerta, sobre la fuente misma, de la cual ondeaba arrojando algo de sí blanco como arena hacia ambos lados, y en derredor todo reverdecía y fructificaba. En la parte delantera de la iglesia no se veía raíz alguna de las que iban a la tierra. Dentro de la iglesia y en medio de ella había, a semejanza de la cápsula de la semilla de la manzana, un recipiente formado de filamentos blancos muy tiernos, en cuyos intersticios veíanse como las semillas de una manzana. En el piso interno de la iglesia había una abertura por la cual se podía mirar la fuente ondeante de abajo. Mientras miraba esto, vi que caían algunos granos resecos y marchitos en la fuente. Esa especie de flor se iba transformando cada vez más en una iglesia, y la cápsula del medio se iba convirtiendo en un artístico armazón parecido a un hermoso ramo. Dentro de este artificio he visto a la Santísima Virgen y a Santa Isabel, que parecían a su vez como dos santuarios o sancta sanctorum. Vi que ambas se saludaban volviéndose una hacia la otra. En ese momento aparecían dos rostros de ellas, Jesús y Juan. A Juan lo he visto encorvado dentro del seno materno. A Jesús lo vi como lo suelo ver en el Santísimo Sacramento, a semejanza de un pequeño niño luminoso que iba hacia donde estaba Juan. Estaba de pie,
como flotando, y llegándose a Juan le quitaba como una neblina. El pequeño Juan estaba ahora con el rostro echado sobre el suelo. La neblina caía al pozo por la mencionada abertura, y era absorbida y desaparecía en la fuente que estaba debajo. Luego Jesús levantó al pequeño Juan en el aire y lo abrazó. Después de esto he visto volver a ambos al seno materno, mientras María e Isabel cantaban el Magnificat. Bajo este cántico he visto a ambos lados de la iglesia a José y a Zacarías adelantarse, y detrás de ellos otros muchos hasta llenarse la iglesia, que concluyó en una gran festividad realizada adentro. Alrededor de la iglesia crecía una viña con tanta pujanza que fue necesario podarla por varias partes. La iglesia asentóse por fin en el suelo. Apareció un altar en ella, y en la abertura que daba al pozo se formó un bautisterio. Muchísima gente entraba por la puerta a la iglesia. Todas estas transformaciones se produjeron lentamente, como brotando y creciendo. Me es difícil explicar todo esto tal como lo he visto. Más tarde, en la fiesta de San Juan, tuve otra visión. La iglesia octogonal era ahora transparente como cristal, o mejor dicho, como si fueran rayos de agua cristalina. En medio de ella había una fuente de agua, bajo una torrencilla, donde vi a Juan bautizando. De pronto se cambió el cuadro, y de la fuente del medio brotó un tallo como una flor. En derredor había 8 columnas, con una corona piramidal sobre la cual estaban los antepasados de Ana, de Isabel y de Joaquín, con María y José y los antepasados de Zacarías y de José, algo apartados de la rama principal. Juan estaba arriba en una rama del medio. Pareció que salía una voz de él, y he visto entonces a muchos pueblos, a reyes y príncipes entrar en la iglesia, y a un obispo que distribuía el Santísimo Sacramento. Oí a Juan que hablaba de la gran dicha de la gente que había entrado en la iglesia. Capítulo 34. Nacimiento de Juan. María regresa a Nazaret. Vi a la Virgen Santísima después de su vuelta de Juta a Nazaret, pasando algunos días en casa de los padres del discípulo Parmenás, el cual en aquella época no había nacido aún. Creo haber visto esto en el mismo momento del año en que sucedió. Tengo la sensación de que fue así. Según esto, el nacimiento de Juan habría tenido lugar a fines de mayo o principios de junio. María se quedó 3 meses en casa de Santa Isabel, hasta el nacimiento de Juan. En el tiempo de la circuncisión del niño, ya no se hallaba allí. Cuando María partió para Nazaret, José acudió a su encuentro a la mitad del camino. Cuando José volvió a Nazaret con la Santísima Virgen, notó que se hallaba encinta y le asaltaron toda clase de dudas y de inquietudes, pues se ignoraba la aparición del ángel y su revelación a María. Después de su desposorio, José había ido a Belén por asuntos de familia y María, entre tanto, a Nazaret, con sus padres o algunas compañeras. La salutación angélica había tenido lugar antes del retorno de José, y María, en su tímida humildad, había guardado silencio sobre el secreto de Dios. José, turbado e inquieto, no demostraba nada exteriormente, pero luchaba en silencio contra sus dudas. La Virgen, que había previsto esto, permanecía grave y pensativa, lo cual aumentaba las angustias de José. Cuando llegaron a Nazaret, la Virgen no se dirigió enseguida a su casa con José, sino que se quedó 2 días en casa de una familia emparentada con la suya, donde habitaban los padres del discípulo Parmenás, no nacido aún, que fue más tarde uno de los 7 diáconos de la primera comunidad de los cristianos de Jerusalén. Aquellas gentes se hallaban vinculadas a la Sagrada Familia, siendo la madre hermana del tercer esposo de María de Cleofás, el cual fue padre de Simeón, obispo de Jerusalén. Tenían una casa y jardín en Nazaret. También tenían parentesco con María Santísima por Isabel.
Vi a la Virgen permanecer algún tiempo en esa casa antes de volver a la de José. Entretanto, la inquietud de José aumentó de tal manera que cuando María volvió a su lado, José se había formado el propósito de dejarla, huyendo secretamente de la casa y de su lado. Mientras iba pensando estas cosas, se le apareció un ángel que le dijo palabras que tranquilizaron su ánimo.